Para iniciar un poco esta convocatoria y este módulo que va a estar a cargo de la doctora Mariana Giordano, que ya está en la sala y que dentro de un ratito la voy a presentar. Antes queríamos agradecer a todas las instituciones que forman parte de este proyecto. Bueno, mi nombre es Cleopatra Barrios, soy titular de la Cátedra Semiología de la Comunicación 2 de la Facultad de Humanidades de la UNE. Bueno, quisiera que las autoridades que están presentes de estas instituciones nos den la bienvenida. Si querés, Aldo Lineras, el profesor Aldo Lineras, que es el decano de la Facultad de Humanidades. Gracias, Cleopatra. Sí, muy brevemente, reiterar, buenas tardes, Federico, acompañar, por supuesto, a las autoridades de la facultad, en este caso de la UNE, que trabajamos en conjunto, lo mismo a Mariana, con su núcleo de estudios, que tiene ya una trayectoria muy importante, aparte de ser nuestra docente, su trayectoria en CONICET, María Laura, autoridad actual del IGI, también un placer trabajar en conjunto. Bueno, festejar y saludar la actividad, fundamentalmente resaltar el carácter en conjunto y reflexionar con ustedes una cuestión simple, que es, en estas circunstancias complicadas que tenemos de realización de algunas actividades, hay una canción de Serrat que dice: no hay que confundir valor y precio. No quiero usar a propósito la palabra calidad, quiero resaltar el valor que tenemos en cuanto a las personas que constituimos nuestra universidad y una buena parte del sistema de educación superior respecto del aporte que se está haciendo en esta coyuntura. Y poder hacer el seminario en conjunto con una concurrencia tan importante como la que tiene en este momento, creo que resalta definitivamente que no está en lo material el valor que tenemos, sino que tiene otras dimensiones donde primero tenemos que rescatar, porque lo podemos mantener aún en estas circunstancias. Así que, en nombre de nuestra comunidad, resalto la iniciativa, agradezco poder compartir un ámbito que tenemos en común con la Facultad de Artes, que seguramente no es el único espacio, porque hay una comunidad muy consustanciada, quiero decir, con muchos cruces, con equipos mixtos. Nuestros alumnos se nutren de una oferta muy importante que tiene Artes y que llama la atención por lo novedosa, por la juventud y la calidad de su docente, así que para mí también es entonces esta ocasión otro motivo más para celebrar la continuidad del trabajo que venimos haciendo en la UNA. Así que un agradecimiento a las autoridades, por supuesto, Cleopatra, a ustedes en el Departamento de Educación, de Comunicación Social, y al Departamento de Historia en la Cátedra de Historia del Arte. Bienvenidos, bienvenidas también a todo el conjunto. Muchas gracias, profesor Aldo Lineras. Quisiera Federico Beirabé, el profesor Federico Beirabé de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, si puede dar unas palabras. Bueno, cómo no, bueno, muchas gracias por la invitación a compartir este inicio de esta actividad, que la verdad es que en un par de días creo que se agotaron los cupos, y eso habla de, ¿no es cierto?, de la demanda y de la necesidad y de lo pertinente, digamos, del tema, y por supuesto también de la calidad de los expositores, que son los que, digamos, sustancian el contenido de esta oferta gratuita, abierta, y que, bueno, está en esta coyuntura dándonos la posibilidad también de tomar contacto no solo con estudiantes, investigadores de nuestro país, sino también entiendo que tenemos, o que hay inscriptos de otros países de América Latina, de México, de Colombia, y también, bueno, esta posibilidad de estar incluyendo en la práctica también a esta Universidad de Francia, ¿no es cierto?, que en su momento también desde la Facultad de Artes impulsamos a partir de acompañar, ¿no es cierto?, la posibilidad de asistencia a congresos internacionales, y allí se fueron generando estos lazos, y hoy nos permite esta comunión, digamos, de esfuerzos, y agradezco mucho a Aldo también el reconocimiento, si se quiere, de esta labor conjunta que venimos haciendo, y veo aquí a muchos, como decía Aldo,
muchas y muchos investigadores, docentes que compartimos esta matriz, digamos, de cruce entre humanidades y artes, y que me parece fundamental, ¿no? Estamos este año desde la Facultad de Artes, de alguna manera, bueno, cumpliendo unos 10 años de inicio de la primera etapa del proyecto. Mariana Giordano fue uno de los pilares iniciales de lo que fueron esos 2 primeros años de un ciclo de articulación, y a partir del 2012 pudimos pensar en estos perfiles de la licenciatura en Artes Combinadas y la licenciatura en Gestión y Desarrollo, y posteriormente la tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia. Y bueno, y mirando un poquito en perspectiva, la verdad que es un momento, creo que muy feliz para todos, poder también ir concluyendo y ir sentando las bases de estas ofertas que podemos estar brindando desde la facultad y desde las facultades de la UNE, en un espacio, creo que por demás está decir, vacante en su momento, y que bueno, que hoy se nutre con la calidad y la formación, y ya también con nuestros primeros egresados. Así que creo que es un buen momento para celebrar también en la práctica de esta manera, con este seminario y con esta concurrencia importantísima que ustedes están teniendo y van a tener en estos módulos. Así que felicitaciones. Reiterar el compromiso del acompañamiento en esta construcción, desde lo que me toca circunstancialmente como autoridad, digamos, en la facultad, y para, bueno, seguir construyendo este camino de desarrollo de la investigación, de los debates profundos en relación a las artes en general, ¿no es cierto?, que bueno, es lo que ustedes van a hacer en estos días. Así que el mayor de los éxitos, y nuevamente felicitaciones para los organizadores y los participantes. Gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, también le pido sus palabras de bienvenida a la doctora María Laura Salinas, es directora del IGI. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas y bienvenidos. Brevemente, porque me imagino que el auditorio está deseoso de escuchar a la doctora Giordano, que es la conferencista de esta jornada. Quiero saludarla especialmente a ella, que es investigadora principal de CONICET, y una investigadora que ha señalado el camino en los estudios del campo visual, así que es la responsable de la conformación de este grupo de investigación, que hoy activamente, con la doctora Alejandra Reyero, la doctora Cleopatra Barrios, el licenciado Alejandro Silva Fernández, en conjunto con las otras instituciones, la Facultad de Artes, de Humanidades. Quiero señalar que somos los mismos en todas las instituciones, ¿no? Porque somos todos investigadores de CONICET, profesores en la Facultad de Humanidades, profesores en la Facultad de Artes, y esto es lo que hace a la potencialidad de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, celebrar este tipo de acciones, y sobre todo la gran convocatoria que ha tenido esta actividad. Me han contado que hay inscriptos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, así que esas son las cuestiones positivas, si podemos llamarlas así, de este contexto en el que vivimos. Así que saludarlos, darles la bienvenida y adelante con los debates y las reflexiones. Muchas gracias, María Laura. Bueno, queríamos escucharlo a Miguel Almirón. Miguel, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo estás, todo. Miguel? Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé, acá estoy en Francia. Buenas noches a todos, y agradecido por esta convocatoria y conjunta de trabajar con ustedes. Hace algunos años ya que establecimos una relación con Cleopatra y Mariana, que han venido a la universidad y han dado 2 seminarios acá en Francia, y a partir de ahí establecimos una relación, y espero que esto continúe. Este es justamente este gesto y esta forma de compartir los conocimientos de un lado al otro. Es uno de los nudos que van a continuar y establecer
los enlaces, los lienes. Discúlpeme, pero estoy un poco con las dos palabras entre el francés y el español. En todo caso, muchísimas gracias, Cleopatra, por haber organizado conjuntamente con todas las otras entidades. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, les agradecemos a todas las autoridades que bueno, tuvieron la deferencia de acompañarnos en este lanzamiento, este seminario, que si bien es un seminario que no es de posgrado, es de actualización, ha tenido mucha convocatoria, ya tenemos más de 140 personas ahora en la sala, pero tenemos alrededor de 240 inscriptos, así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla de aquí a diciembre. Bueno, comento rápidamente, como un poco todos saben, porque bueno, ya les hemos enviado a través del correo electrónico, y si alguno no recibió, nos puede poner aquí en el chat algún inconveniente que tuvieron, pero bueno, habrán recibido el programa del seminario, también una lectura sugerida para esta primera etapa, este primer módulo. Y vamos a tener 7 módulos a partir de ahora hasta el 11 de diciembre que se van a emitir a través de Google Meet, y vamos a partir del mes que viene, a partir de octubre, cuando ya procesemos todos los datos y también tenemos una lista de espera por cupo de personas que no lograron ingresar al cupo que habíamos establecido en una primera etapa. Vamos a ver si podemos incluirlos también, y a partir de allí, sí, ya a partir del mes que viene se va a habilitar la plataforma de Moodle de la UNE, que nosotros los vamos a matricular y ya van a recibir en sus correos electrónicos respectivos cómo seguir las actividades a través de esa plataforma. Bueno, como un poco María Laura ya contó, bueno, el módulo que sigue va a estar a cargo del licenciado Alejandro Silva Fernández, luego la doctora Alejandra Reyero, luego el doctor Gonzalo Zubia, que es investigador de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Leonardo Murolo, que también es investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y también es docente de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Almirón, a quien acaban de escuchar, Carlos Quiñones, Darío Román, y quienes hablan. Vamos a estar cerrando el último módulo el 11 de diciembre, ¿sí? Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Mariana Giordano, que todos y todas están esperando para escuchar. Y la modalidad del encuentro de hoy va a ser el siguiente. Está en la sala también el licenciado Patricio Monzón Batilana, quien va a estar tomando el tiempo y también va a estar revisando todas las preguntas que tienen en la sala, en el chat, a partir del chat, y en los 40 minutos que exponga la doctora Giordano nos va a avisar para ir redondeando, y luego sí dar lugar a las preguntas, al debate. Y también está en la sala el licenciado Alejandro Silva Fernández, quien dará unos comentarios finales y las preguntas disparadoras para seguir el debate y articular con el módulo que sigue. Así que bueno, doy la bienvenida a la doctora Giordano. Hola, Mariana. Hola, buenas tardes a todos, todas. En primer lugar quería agradecerle a Cleo, porque si bien esto fue una organización de varias cátedras, fue ella la que coordinó todo, y la verdad que, como siempre, muy organizado, y pudo, me parece, armar un programa muy interesante para empezar a discutir distintas cuestiones vinculadas a contextos situados. Justamente me interesó ese concepto de lo situado.
Antes de que sigas, Mariana, quiero presentarte. Bueno, Mariana, la doctora Mariana Giordano es profesora, es licenciada y doctora en Historia, es magíster en Epistemología y Metodología de la Investigación, es profesora titular de la Cátedra de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la UNE, es académica delegada por el Chaco, por la provincia del Chaco, en la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina, es la directora del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen del IGI CONICET UNE, y bueno, sus investigaciones abordan diversas problemáticas ligadas a la historia del arte, a la cultura visual, y específicamente se focalizan en lo que tiene que ver con la fotografía y el cine etnográfico en el Gran Chaco argentino, ¿no? Y tiene publicados 16 libros y decenas de artículos y capítulos de libros, pero entre esos libros quizás podemos citar como relevantes de lo visual a lo afectivo, prácticas artísticas y científicas en torno a las visualidades, desplazamientos y artefactos, que es una publicación del 2018, Memoria Imaginario en el Nordeste Argentino, Escritura, Oralidad e Imagen, del 2013, Indígenas de la Argentina, Fotografías 1860-1970, del 2012, Identidades en Foco, Fotografía e Investigación Social, del 2011, Captura por la Memoria, Captura por la Cámara, Devolución por la Memoria, Fotografías e Identidad, es del 2010, Mena 2005, también su tesis doctoral seguramente nos dará también algunos comentarios y problematizar esa gran investigación que se publicó también como libro en el 2004, que es Discurso e Imagen del Indígena Chaqueño, que también fue pionero en su enfoque en nuestra región, ¿no? En la región del nordeste argentino. Así que bueno, quería dar esta semblanza y ahora sí comentar un poco lo que ya todos saben, que el seminario de hoy está un poco enfocado a revisar algunas líneas, genealogías, objetos, que bueno, dieron surgimiento a los estudios visuales. Uno de los lugares desde los cuales nos paramos para plantear este seminario es también repensar aquel giro icónico y giro pictorial que se dio fines de los 80, principios de los 90, con diferentes líneas, tanto en Alemania, en Estados Unidos, y cómo eso fue cruzándose con los estudios culturales latinoamericanos, la crítica latinoamericana de la comunicación, también, bueno, distintas líneas de la iconología y demás. Entonces, nuestra intención era ver un poco cuál es la vigencia de estos debates y cómo atraviesan nuestras investigaciones situadas desde estos ámbitos, desde donde nos paramos y desde donde estamos produciendo. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Cleo. Bueno, como comentó Cleo, la idea hoy era compartir un poquito una aproximación a los estudios visuales en un primer momento, porque, y ahí voy a pedir disculpas a algunos que probablemente ya tienen una fuerte formación o muchas lecturas sobre esta problemática, pero también estamos con un conjunto de alumnos y demás que nunca han oído hablar de los estudios visuales. Entonces voy a hacer como una breve introducción a los estudios visuales, y luego contar un poquito desde la experiencia en investigación y la experiencia de docencia en un ámbito como el nordeste argentino, cómo se fueron dando algunas investigaciones, las mías, por un lado, que bueno, obviamente son las que más manejo, pero también hacer referencia a muchos investigadores y becarios, becarias, que en este momento están trabajando en el cruce entre distintas disciplinas, algunos de ellos más articulados con lo que vamos a comentar de los estudios visuales, y otros tal vez
en el cruce entre 2 o 3 disciplinas. Un poquito de eso, o vamos a comentar también algunos de los temas, de los nuevos temas que se están desarrollando en este campo. En primer lugar, bueno, Leo recién comentaba que los estudios visuales comenzaron a desarrollarse en los 90 aproximadamente, y la emergencia de estos estudios visuales se corresponden en realidad con un interés creciente y renovado en esta década en torno a la imagen. Y bueno, cuando me puse a pensar la genealogía, bueno, yo también en los 90 empecé mis primeros trabajos, pero obviamente que después lo voy a retomar. Nosotros no conocíamos muchas veces acá todavía los debates en torno a estas problemáticas que se estaban dando particularmente en Europa y en Estados Unidos. Así es que podemos mencionar como 2 espacios institucionales en los que comenzaron estas reflexiones en torno a ese giro de la imagen hacia la imagen, que fueron obviamente también espacios de institucionalización posterior de los estudios visuales. Uno de ellos, el anglosajón, con la presencia de Mitchell como uno de los referentes iniciales, y el otro, el ámbito alemán, que en realidad, bueno, es discutible decir que está en el ámbito de los estudios visuales, pero digo que también en los 90, en el ámbito alemán, hay una fuerte discusión en torno a la denominada Bildwissenschaft, perdón, mi alemán, que vendría a ser una ciencia de la imagen, con la fuerte presencia de Bohem como uno de los referentes iniciales. Pero también tenemos que pensar que en los 90, esta emergencia de los estudios visuales se dio luego de 3 décadas en las que el arte también había causado cambios profundos en la producción y conceptualización. El surgimiento de nuevas formas de producción visual que no necesariamente se limitaban al ojo, las relaciones entre arte y espectáculo, la masificación de los espacios expositivos, los mass media como espacios de circulación de la obra de arte, la ruptura de las relaciones entre lo culto y lo popular, el creciente rol del espectador como co-constructor de una obra, entre algunos de los tantos aspectos que ya desde los 60 se fueron dando primero en la producción artística y en los ámbitos expositivos, y que obviamente derivaron entonces en nuevas reflexiones también. Pero además esas nuevas formas de producción se conjugaron con la emergencia de conflictos sociales, de la liberación de la mujer, la teoría feminista, la teoría postcolonial, que sin duda permitieron que los campos disciplinares comenzaran a tratar otros temas, y vamos a ver acá también la relación, obviamente, con los estudios culturales que comentó Cleo, temas que van a emerger en estos contextos. En ese sentido, podemos decir que los estudios visuales también fueron una respuesta reflexiva y crítica a formas de producción que se venían dando en la praxis, como a la necesidad de abordar sobre nuevas problemáticas que iban más allá de las materias específicas de la historia del arte, aunque también las contenía, obviamente. Pero también de expandir, este concepto de un campo expandido que lo plantea Brea, de expandir la historia del arte hacia los estudios culturales de lo artístico, con nuevas metodologías que iban más allá de las históricas o de los abordajes estéticos. Y ahí nuevamente la íntima relación que tuvieron con los estudios culturales, pero también influido por la historia de las representaciones. Aquellos que vienen del ámbito de historia seguramente habrán visto en historiografía Roger Chartier, por ejemplo, la historia cultural, los trabajos de Benjamin que comienzan a ser muy revalorizados en la relación imagen-sociedad y el carácter masivo de la cultura contemporánea. Y también una fuerte influencia de la sociología de la cultura y la antropología y el redescubrimiento de los recursos audiovisuales
como en la revalorización que en el campo de la historia del arte comienza a darse de la producción de Aby Warburg y su interés en una ciencia de la cultura, ¿no? En la que la imagen es concebida justamente como un fenómeno de la cultura. Pensemos lo que decía antes, que en realidad los espacios disciplinares que se habían dedicado tradicionalmente al estudio de las imágenes eran la estética y la historia del arte, que a la vez en los 90 se habían convertido en campos un poco anquilosados, digamos, que no estaban dando respuestas a esas nuevas prácticas artísticas y a la relación de esas prácticas con los fenómenos sociales que mencionábamos también. Si bien podemos decir que la sociología, la antropología, la psicología también, entre otras disciplinas, habían incursionado en los estudios sobre la imagen, podemos decir que en el ámbito académico la estética y la historia del arte continuaban teniendo una fortaleza institucional en métodos y paradigmas que la sostenían, ¿no? Así es que las diferentes definiciones que comienzan a asumir los estudios visuales condensan todas esas experiencias que comenté, tanto en el campo de la reflexión como de la producción del arte. Y es por eso que Mitchell plantea que la cultura visual transforma la historia del arte en una teoría de las imágenes y que se extiende a las prácticas de ver y mostrar. Así, las imágenes obviamente no son algo dado, sino algo hecho, construido. Como diría Mitchell, son bloques de construcción de nuestros mundos psicosociales, que se involucran en guerras intelectuales, puestas bajo el escrutinio de entidades formales, materiales, en esa encrucijada entre naturaleza y cultura, que tanto había trabajado la antropología, pero también en la encrucijada entre lenguaje y percepción, entre figuras y fondos. Y en ese sentido, la aspiración también más contemporánea de los estudios visuales, y en este último libro de Mitchell, que se les mandó un capítulo del libro, que es La ciencia de las imágenes, él de algún modo plantea también que esta ciencia de las imágenes puede ser una ciencia que articularía las ciencias duras con las ciencias blandas. Así la fuerte presencia de lo visual se comienza a reemplazar la presencia de lo artístico. Was plantea que una de las reglas de los estudios visuales es el reemplazo o la oposición de lo visual al arte. Ello implica una pérdida de autorreferencialidad que suponía la obra de arte, de funcionalismo, de esencialismo de la obra de arte, a la vez que valorizan toda una tradición ocularcentrista, valorizan el papel del cuerpo, y atienden a las implicancias políticas de las prácticas visuales. Por eso se interesan mucho en la retórica de la imagen, en el panopticismo, en los regímenes escópicos, en la relación entre mirada y subjetividad, en estos estudios sociales de la mirada. Y ahí el concepto de visualidad se convierte en un concepto central, ¿no? Visualidad entendida como el proceso creativo gobernado por comunidades e instituciones y centrado en la construcción de la subjetividad. Esa visualidad es sin duda la práctica social de la mirada, que atiende a todos estos entramados de las prácticas de ver y mostrar, y que involucra y se sustenta en esas relaciones que mencionábamos antes entre las instituciones, el discurso, el cuerpo, la representación, la memoria, las identidades, todas ellas ampliándose, expandiéndose hacia el campo de las subjetividades. Y también, como decía Cleo y mencionaba al principio, otro de los, en esta atención al mundo de la imagen que desde los 90 comienza a desarrollarse, se plantea en un contexto de
lo que Mitchell denomina el giro pictorial o giro pictórico, y que tiene algunas relaciones, aunque hay diferencias que no vamos a poder desarrollar y además sería muy denso para un espacio así también, con el giro icónico de Bohmer. El concepto este de giro pictorial es para Mitchell un tropo, figura de pensamiento que él plantea que se dio en realidad en varios momentos de la historia de la cultura, muchas veces en momentos en que aparece una nueva tecnología o cuando un conjunto de imágenes está relacionada con movimientos sociales, políticos, estéticos, y que involucra en este momento en el que él está teorizando una distinción entre las imágenes y las palabras. Sin dudas, este giro pictorial es una respuesta al giro lingüístico que se había estado dando en ese momento. Y hace que la imagen, no solamente la imagen visual, sino también las metáforas verbales, se convirtieran en un tema de urgencia para la política, para la cultura de masas, como para la estructura del conocimiento en sí mismo. Por eso es que la óptica de trabajo preferida desde los estudios visuales se sitúan en línea con estas observaciones de Mitchell y su definición de giro pictorial en la intersección de imágenes y cultura y en las relaciones, como dijimos, de lo social y lo visual, con todas sus consecuencias tanto para el mundo de la imagen como para el de la política y la cultura. Esto es, digamos, si el giro pictorial anglosajón se determina íntimamente unido a la aparición y difusión de nuevas imágenes, y en particular las imágenes populares, o en la relevancia destacada de lo visual, en nuestras sociedades, y tal como afirma Mitchell, la primera respuesta teórica será, en consecuencia, la de analizar y centrarse en el impacto para dichas sociedades y culturas de la expansión de lo icónico y lo visual. Así, ya no nos preguntamos el qué de las imágenes, no se centra, digamos, en el campo del significado solamente, sino, como dice Mitchell, en el para qué de las imágenes. Obviamente que desde los presupuestos iniciales y las distintas disciplinas que fueron aportando a este giro a la actualidad, han habido muchos debates y muchas discusiones en las cuales las relaciones entre palabra e imagen sigue siendo un tema de mucha fricción. Pero también la atención que los estudios visuales van a dar a la imagen, no solamente como medio y artefacto, sino también a la imagen material, digamos, sino también a la imagen mental, a la sobrevivencia o a la aparición, diría Uberman, de las imágenes. Así la imagen cobra cuerpo en algún medio, que puede ser el cuerpo, la memoria o la imaginación, y acá hay un aporte significativo, si bien no podemos ubicarlo claramente en los estudios visuales, de Belting en sus aportes desde la antropología de la imagen, ¿no? Este concepto de imagen como Vorstellung, es decir, como concepción y producto, y que y que es el cuerpo, el lugar de las imágenes, ¿no? Bien, decíamos que uno de los conceptos centrales de los estudios visuales es entender que lo visual se encuentra entre lo social y lo cultural. Esto supone un nuevo lugar para la imagen, pero esencialmente se debe cuestionar permanentemente qué es lo visual y por qué ha asumido ese sentido soberano. El hecho que la visión sea considerada una práctica social, construida y constituyente por lo social, hace que algunos teóricos como James, por ejemplo, defienda una sociología de la cultura visual,
mientras que otros autores como Moxey propusieron una historia de las imágenes en lugar de una historia del arte, lo cual supone privilegiar el valor cultural de una obra más allá del valor estético. Pero en definitiva, entender este concepto de lo visual entre lo social y lo cultural implica también una equiparación de las imágenes que en el campo de la historia del arte muchas veces aparecían con estatus diferenciales. Y por eso este campo expandido de la historia del arte, que implica los estudios visuales, como decía Brea, es un campo expandido también porque analiza nuevos objetos que se encuentran en ese diálogo de la imagen entre lo visual y lo social. Porque analiza nuevos problemas y nuevos objetos. Guaya habla de que, digamos, los estudios visuales son inclusivos, en el sentido de que buscan sumar más objetos y que por el contrario la historia del arte era exclusiva. Por ejemplo, en la relación entre las prácticas y los objetos, los estudios visuales analizan la naturaleza de las producciones simbólicas, analizan otros soportes, mediaciones, géneros, los usos de la práctica social y política, los agenciamientos identitarios, los vínculos con los estudios postcoloniales, decoloniales y los debates sobre la globalización. Estos nuevos problemas surgen de entender, sin dudas, la estetización y semiotización creciente de la vida cotidiana, algo que después voy a comentar porque es una perspectiva que la trabaja en nuestra región Alejandra Reyero, la estetización de la experiencia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de lo visual, ¿qué ocurrió con las imágenes? ¿Qué pasa con la imagen en sí? Si decimos que la primacía es de lo visual, y que si bien algunos plantean que es necesario hacer una historia de las imágenes y no una historia del arte, acá me parece que aparece un aspecto central de los estudios visuales, que es entender que no existen medios puramente visuales, porque la visión no es meramente óptica, sino que todos los medios son mixtos. Por eso es que Mitchell plantea que lo visual involucra necesariamente otros sentidos, lo que hace que todos los medios sean mixtos. Lo táctil en la pintura y en la escultura, la arquitectura que no se basa solamente en el ver, sino en el habitar, la fotografía ligada al lenguaje, las instalaciones, el performance, el arte conceptual, todos están basados en mixturas. Ni siquiera el ver, dice Mitchell, en el sentido meramente óptico, puede ser tenido en cuenta como puramente visual. Así, este autor es contundente cuando afirma: no existe ningún medio puramente visual, porque de entrada no existe la percepción visual pura. Así, la especificidad del medio no solo implica descifrar códigos sensoriales, sino tener en cuenta que estos códigos se inscriben en contextos simbólicos y semióticos. En cuanto a la producción y circulación de imágenes, lleva consigo muchos matices más que subjetivos, sino también políticos, económicos, sociales, intereses de raza, de género, de identidad, dejándonos entrever entonces que la transdisciplina, o la indisciplina, diría Mitchell, puede ayudarnos como una receta, justamente teniendo en cuenta que es a través de la producción del significado cultural que nuestra relación con lo visual es posible, y que nos debemos introducir a la noción de producciones culturales insertas en complejos actos de ver que resultan de todas esas combinaciones de operaciones textuales, mentales, imaginarias, mediáticas, sensoriales, etcétera, es que la pertinencia de los estudios visuales no puede acotarse a una de las disciplinas que mencionábamos antes, sino que debe entenderse en un campo transdisciplinar.
Ahora, no solamente los actos de ver, sino también los actos de hacer son estudiados por los estudios visuales, y ahí también hay una fuerte influencia de Foucault, sin duda, ¿no? Pero entonces, volviendo a este nuevo campo que también se va a constituir en universidades de Estados Unidos y de Europa, como también como campos dentro de las universidades, es que la interdisciplinariedad va a ser la herramienta a la que se va a acudir de acuerdo al objeto que se esté trabajando. Justamente ese desmantelamiento del medio que hablábamos antes y el carácter mixto y relacional de lo visual demanda estos distintos métodos de abordaje, métodos, formas, aproximaciones. La falta de método, de un método, es probablemente una de las objeciones que los más fuertes, que los detractores de los estudios visuales hacen a los estudios visuales, ¿no? De que no hay un método. Y bueno, ahí es que sin duda la fortaleza de los métodos, del manejo de los métodos disciplinares y la posibilidad de cruzar unos con otros es lo que le puede dar riqueza, pero la cuestión está en el manejo de los métodos disciplinares, ¿no? Eso es un poco lo que quería como compartir en relación a la parte teórica de los estudios visuales, ¿no? Pero volviendo a nuestra región, que un poquito mencioné al principio, yo dije en los 90, cuando yo comencé, cuando me recibí, comencé a trabajar en historia del arte, en realidad, ni desde el ámbito institucional, ni desde el ámbito de la investigación, había una comunidad muy consolidada. Pensemos que, por ejemplo, había 3 cátedras de estética e historia del arte en distintas facultades y que no había vínculos incluso entre ellas. Podemos decir que tal vez en la investigación de historia del arte se comenzó que había comenzado los trabajos Miriam Romagnoli en nuestra región, y que bueno, fue un poco mi formadora también, y por otro lado en historia de la arquitectura, Ramón Gutiérrez, que también fue mi director de doctorado, fueron, digamos, los antecedentes en la región, no quiero decir en la región, pero sí acá en nuestro ámbito de la universidad, que se habían estado dando en ese momento. Así es que yo comencé a trabajar en temas vinculados a una historia del arte más relacionada con la iconografía. Y en los 90 no teníamos el conocimiento tan palpable de estos debates que se estaban realizando en Europa. Sí teníamos algunas, tampoco habían entrado muchos de estos textos, y en realidad muchos de estos debates se estaban dando en congresos, y no teníamos la posibilidad que estamos teniendo en este momento de estar en distintos lugares y en uno a la vez. Así es que a fines de los 90, cuando yo comencé a trabajar en mi tesis doctoral, y ahí sí quise trabajar las relaciones entre discurso e imagen, tampoco tenía conocimiento de estos debates, y sin duda lo que hice era primero que era una tesis en historia. Entonces en la historia es como que la imagen había sido utilizada, y todavía lo sigue siendo en muchos casos, como una ilustración del texto escrito, o bueno, venía a conformar inventarios y demás, pero no había todavía muchas reflexiones al respecto. Y entonces, digamos, cuando yo quise trabajar el discurso escrito y la imagen visual sobre el indígena chaqueño, me fui valiendo de herramientas que venían de la historia del arte, de la iconografía, que era lo que yo más o menos manejaba, y del análisis del discurso, de algunas herramientas de la semiótica que conocía, y como
sí comencé a leer varios textos de antropología, pero tampoco había una discusión en el ámbito académico de la antropología del arte ni de la antropología visual. Sin embargo, algunas herramientas de la antropología visual que ya habían comenzado a debatirse me sirvieron mucho, y esto es como que tuve una fuerte relación, digamos, con estos textos. Aunque en ese momento tampoco se hablaba de estudios decoloniales, sino de los postcoloniales, y bueno, ahí también había una cuestión. Yo también en ese momento es como que hice una mirada crítica a las relaciones entre tecnologías, discursos, prácticas y sujetos en la tesis doctoral que después derivó en ese libro que comentó Cleo, Discurso e Imagen sobre el indígena chaqueño. Y a partir de ahí comencé a trabajar de forma más fuerte la fotografía. De hecho, también en los estudios académicos en la Argentina había muy pocos antecedentes, desde una mirada que no fuera nada más de una historia de la fotografía de sujetos productores y temas de producción. Pero sí, y esto es paradójico, en la Argentina los primeros trabajos en historia de la fotografía se empezaron a dar en espacios del coleccionismo. Eran los congresos de historia de la fotografía que estaban organizados por gente que venía que eran coleccionistas. Y que bueno, nosotros ahí lo que tuvimos es la posibilidad de estar en contacto con colecciones a las que muchas veces era muy difícil poder acceder, ¿no? Y estos espacios nos permitían un acercamiento. Entonces, a partir de ahí comencé a trabajar. En ese momento el texto de Burke, Lo visto y no visto, fue muy fuerte, y entonces comencé a trabajar lo visible y lo invisible, pero también la genealogía de las imágenes, los estereotipos visuales y la construcción de alteridades en los contextos de producción de la imagen. Y luego, también en mucho vínculo con un conjunto de colegas, eran ya un equipo consolidado en Chile, que sí fueron pioneros en Latinoamérica en el abordaje de la fotografía de indígenas, que es el equipo que dirigía Margarita Alvarado en Chile. Bueno, la verdad que el intercambio con ellos fue sumamente fructífero. Ellos, de hecho, lo que tenían era un equipo donde había gente que venía de estética, otros antropólogos, historiadores, documentalistas, fotógrafos, es decir, eran un equipo interdisciplinario. Y a la vez comenzamos acá a conformar, a la vez que digamos, tenía estas miradas de varias disciplinas, a conformar lo que hoy es el NEDIM, que se creó en el 2003, es el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, porque sin dudas lo que a mí me preocupaba era que no había ningún espacio de intercambio en nuestros ámbitos académicos y universitarios para poder debatir cuestiones relacionadas al arte, no era lo visual todavía en ese momento el concepto que se trabajaba tan fuertemente, ¿no? Al arte, a la imagen, y entonces me parecía que poder intercambiar con investigadores, con becarios, con docentes que venían de otras disciplinas, era algo que podía ser fructífero. Y bueno, de hecho que lo fue. El NEDIM desde el 2003 a la actualidad ha sido un espacio de intercambio, y hoy tenemos de distintas disciplinas, desde licenciados en arte, en comunicación, arquitectos, licenciados y doctores en arte, obviamente, gente que viene de la literatura, de las letras, gente que viene de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la historia. Bueno, yo creo que soy la única historiadora y algunos pasantes que están en este momento como historiadores. Entonces, a la vez entonces que me vinculé con espacios que trabajaban de manera interdisciplinaria,
comenzamos a construir acá también un espacio en este sentido. Y mis trabajos fueron derivando luego no solamente en trabajar los contextos de producción de la imagen, sino también la circulación y las apropiaciones y las instancias de recepción, que trabajé con fotografía en las comunidades indígenas, las relaciones entre memoria e imagen, la visualidad y los sentidos de pertenencia, las relaciones entre poder, instituciones, visualidad y etnicidad. Y estos últimos años estuve trabajando sobre etnocartografías visuales, o sea, la manera en que las imágenes construyen espacios y sujetos. Y así es que fui abordando distintos objetos, no solamente la fotografía, los álbumes como artefactos, las cartas, también pinturas, audiovisuales, videojuegos, también prácticas culturales. Trabajé en un momento también en cementerios populares y colecciones. Y bueno, también en estos últimos años hice un fuerte cruce con la teoría decolonial, justamente para desmantelar las matrices coloniales de la visualidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido es también muy potente. En este grupo interdisciplinario que comenté, creo que aquellos que estamos trabajando, que hemos hecho algunas investigaciones más vinculadas a los estudios visuales, en general están relacionados con problemáticas identitarias, ¿no? Ale Reyero trabajó conmigo el tema de fotografías de indígenas, pero ahora, y ella, como dije antes, está como muy ligada a la estética, y bueno, y trabajó este concepto de la estetización de la experiencia de Bátimo, y también está trabajando distintos dispositivos y mediaciones de la imagen contemporánea. Cleopatra, bueno, ellas van a hablar después en otros de estos encuentros, pero para hacer como un paneo de lo que se está trabajando. Cleo con las problemáticas vinculadas a la religiosidad popular, y a distintas prácticas populares, y el rol de la imagen en estos contextos. Cleo también tiene una fuerte formación en semiótica, ella maneja mucho la teoría latinoamericana de la comunicación, que en el ámbito latinoamericano sin duda ha tenido una fuerte influencia en los estudios culturales y en los estudios visuales. Entonces, Cleo también ha trabajado en las relaciones entre culto y popular, entre las prácticas y las representaciones, también en diferentes dispositivos, y lo interesante es que atendiendo incluso a la densidad histórica de las producciones a través del estudio de las capas sedimentadas de representación. También en el NEDIM hay un grupo que trabaja sobre patrimonio, que no están tan vinculados a los estudios visuales, pero me parece importante en esta interdisciplinariedad comentarlo, porque algunos de ellos también trabajan sobre imágenes, prácticas culturales. La relación de la imagen con los estudios de género está siendo un campo muy fructífero en el NEDIM en este momento. Bueno, acá está Andy Head, que hace poco defendió su tesis doctoral sobre feminismo y arte, mujeres y arte en el Nordeste, ha trabajado mucho sobre esto. Cheche, Alejandro Silva Fernández, que trabaja estudios de población LGTBI, desde los estudios de cine, comunicación. Disculpe, doctora Giordano, le quedan 5 minutos. Disculpe. Perfecto. Gracias. Ya enseguida termino. Gracias. Guadalupe Arquero, que también, ella viene de la filosofía y de la estética, y que está trabajando sobre mujeres en la representación fotográfica. Agustina Gallio, que trabaja colectivos transgéneros en Corrientes, centrado en la categoría biopolítica de la monstruosidad. Adriana Mambrín, que trabaja fotografía sobre prácticas performativas de colectivos feministas en el espacio público del NEA. Por otro lado, no en relación a los estudios de género, sino a todo el estudio de colecciones, archivos y artefactos
recientemente defendió su tesis doctoral Emanuel Cantero, construyendo lo que dio en denominar Atlas Fogonis. Todavía no está publicado, pero realmente va a ser algo muy impactante, porque es la construcción de un nuevo fogón de los arrieros en formato multimedial. Y también en el NEDIM se están desarrollando varios trabajos, bueno, sobre el fogón de los arrieros. Es un trabajo en equipo que venimos desarrollando hace mucho tiempo y que incluso han estado colaborando como pasantes en algunos momentos Alejandra Muñoz, que la estoy viendo, por eso me acuerdo, bueno. Y en este momento también nuestras últimas incorporaciones son antropólogos, porque muchos estamos vinculados a la antropología en nuestros trabajos, pero en el instituto ni en el NEDIM no había muchos antropólogos, y bueno, entonces Carolina Soler está trabajando sobre cine indígena, que ya ha defendido su tesis doctoral sobre esta problemática, y ella además produce con las comunidades indígenas, y Franco Passarelli, que está trabajando desde una perspectiva antropológica el análisis del cine documental, también, si bien no está en nuestro instituto, pero asociada a muchos de estos proyectos, Angustafsson también, que trabaja sobre estas problemáticas. Así que esto es como el ámbito interdisciplinar en el que nos estamos moviendo en este momento. Y cumpliendo con los 40 minutos, corto acá para dar espacio a las preguntas, los comentarios, los intercambios, etcétera, que creo que siempre es lo más enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Mariana. Quisiera, mientras Patricio lo que va a hacer es, va a ir viendo todas las preguntas que ustedes tengan en el chat. Mientras tanto, quisiera preguntarte un poquito, Mariana, voy a compartir pantalla para mostrar algunas cosas de Mariana que traje para compartir, y quería hacer algunas preguntas en torno a eso. Bueno, de la vasta obra de Mariana. No sé si están viendo en este momento la pantalla. Mariana, ¿estás viendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, quería, antes de ingresar un poco a esta obra que es Discurso e Imagen sobre el indígena chaqueño, y sobre todo teniendo en cuenta, Mariana, que vos sos titular en una cátedra de Historia del Arte, y un poco la nombraste a Miriam Romagnoli, un poco ligado a esta cátedra, y a tu investigación también se articula con la docencia. Y como planteaste un poco que este giro pictorial, el giro icónico, habilitó pensar un poco la historia del arte como un campo expandido, ¿en qué medida considerás que los postulados de los estudios visuales influyeron o no en una modificación o una reconfiguración de los programas y las formas de enseñanza de la historia del arte? La verdad que puedo hablar un poco por nuestra región, ¿no? Por Sí. nuestra universidad, no voy a hablar de otros ámbitos. Yo creo que en la enseñanza del NEA continúa una formación académica disciplinar, ¿no? De hecho, siguen existiendo los departamentos que existieron históricamente, al menos en humanidades, y esto en ocasiones entonces no facilita la posibilidad de identificar problemáticas que pueden ser trabajadas interdisciplinarmente. Eso también hace, bueno, también hay una cuestión respecto de los planes de estudio, ¿no? Los planes de estudio, muchos planes de estudio son antiguos, entonces los contenidos mínimos a los que un docente tiene que guiarse para poder elaborar su programa son bastante limitantes. Y
esta nueva interdisciplina, estos abordajes interdisciplinarios de los estudios visuales, requieren sin duda una reorganización institucional, una reorganización académica, para, digamos, para reunir en un enfoque distintas dimensiones de investigación, qué sé yo, este espacio que se creó ahora, creo que este seminario es el primero en estos cruces, pero aún acá nosotros los que estamos somos los que de algún modo estamos trabajando con imágenes y con lo visual, pero no con otras disciplinas que también podrían llegar a colaborar. En la Facultad de Artes hay carreras de cultura, entonces me parece también que se puede llegar a pensar en una reorganización académica diferencial, pero no la veo en este momento. Bueno, quizás después algunos de los asistentes, participantes puedan comentar cuál es la situación en sus ámbitos de investigación y docencia. Pero quisiera detenerme un poquito en esta obra, bueno, Discurso e Imagen sobre el indígena chaqueño, que es un libro que se editó en 2004, surge de tu investigación doctoral, ¿no es cierto, Mariana? Y allí vos analizás los modos en que distintos discursos, como los del Estado, la Iglesia, la ciencia y el periodismo, fue construyendo un imaginario del indígena chaqueño, básicamente sustentado en la oposición civilización-barbarie, ¿no? Es como bastante amplio y hay varios episodios como hitos que vos vas marcando y que vas trabajando, y en ese marco repasás el abordaje de lo que fue la masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924. Yo quería preguntarte cuáles fueron un poco esos esquemas discursivos que identificaste y cuál fue el rol de la prensa en principio, para luego ir específicamente a hablar de la fotografía. ¿Cuál fue el rol de la prensa en este tratamiento? Sí, bueno, yo en el libro planteo como conclusión como 3 grandes esquemas discursivos que tal vez hoy podría llegar. No te escucho, Mariana. ¿No me escuchan? ¿No? Sí, sí se escucha. Se la escucha, se la escucha. Sí, se te escucha bien. Capaz ¿Sí? que vos no la escuchás justo, Cleo, pero nosotros escuchamos bien. Bueno. Se escucha muy bien. Ahí sí. Sí, se escucha re bien. Bien. Digamos, yo planteo 3 grandes esquemas que a su interior tienen también sus vueltas, que sería un poco largo acá, pero el primer esquema sería el esquema civilizatorio que se dio entre fines del siglo XIX y principios del XX, en el que la imagen central es la del indio infiel, salvaje, bárbaro, la que a su vez trasladaba a la autoimagen del blanco cristiano civilizado, ¿no? Porque, bueno, en estas construcciones de las alteridades se perfilan también los límites de las identidades. Entonces, claramente, al hablar de un otro infiel, bárbaro, salvaje, se está construyendo también un nosotros. Y este imaginario central no distinguía grupos étnicos, sino que revelaba la idea, tanto en lo visual como en lo textual, que visto un indio, visto todos. Bueno, podríamos hablar mucho de cuáles son los componentes de esa imagen central, ¿no? Pero sería muy extenso. El segundo esquema que planteo es un esquema integracionista que se dio luego de las campañas militares al Chaco, que terminan aproximadamente en 1911-1912, y que plantea la imagen central del indio desposeído y explotado, y la del indio menor de edad e indefenso. Esto daba lugar a muchas articulaciones del Estado a partir de esa imagen, y Napalpí justamente
se convirtió como en un símbolo de ese esquema integracionista, porque fue una de las reducciones que se crea al finalizar las campañas militares. La otra es la de Bartolomé de las Casas y Ameguino en Formosa. Y el último esquema que planteo es el esquema reparacionista reivindicatorio, que tiene una fuerte impronta del indigenismo, toda la corriente indigenista, que tuvo mucha fuerza en los 60, en distintos lugares, y que acá, digamos, se consolidó la imagen del indio víctima en oposición al blanco victimario. Y bueno, si bien este esquema este discurso era muy fuerte también en los representantes del indigenismo chaqueño, no fue privativo de ellos, ¿no? Y en cuanto a lo que me planteabas de Napalpí y el rol de los medios, bueno, yo en ese libro tengo un capítulo que trabajo justamente la prensa en torno a Napalpí, porque fue muy... Yo puse aquí, Mariana, algunos recortes que vos me habías facilitado de parte de tu corpus documental. En este caso creo que estamos viendo los recortes del diario La Voz del Chaco. Claro, sí, en realidad los diarios que se editaron acá en Resistencia y que muchos diarios de Buenos Aires replicaban, de Buenos Aires y también de algunos otros lugares del país, mostraba la imagen del primero, que era un levantamiento indígena. Ese era el concepto que la prensa posicionó y que respondía obviamente a los intereses del Estado y de justificación del accionar policial, ¿no? Y además planteaba en sus discursos, y que también eso se puede ver en muchos telegramas de los colonos de la zona que están en los archivos, el discurso de la vuelta del malón, ¿no? Uno leyendo, acá de hecho este que estás proyectando, Cleo, dice al margen del malón, ¿no? Es como que reaparecía permanentemente esta idea del malón, que sigue permeando en muchos de los discursos actuales respecto del indígena. Pero por otro lado, quería comentar que la masacre fue en 1924, en 1925 se publica en Corrientes, porque en realidad era un diario chaqueño, pero que estaba censurado en el Chaco, el Heraldo chaqueño, Heraldo del Norte, según el momento tuvo un nombre o el otro, y el Heraldo desmantela todo este discurso mediático que se había dado un año antes. Y es re interesante porque uno está viendo cómo en 1925 estos periodistas se pusieron a deconstruir los discursos periodísticos de los otros diarios, ¿no? Entonces reproducían lo que había dicho y daban su opinión de lo ocurrido, ¿no? Realmente es un número especial sobre Napalpí, es una joya ese número del Heraldo chaqueño. Claro, ¿y cuál era la posición acá de La Voz del Chaco que estamos viendo? Porque, bueno, esta es una publicación del 21 ya de julio, y fíjate ahí como dice el titular, la tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena, cómo se posiciona frente a lo que fue la masacre, que nunca se habla de masacre, ¿no? Era sublevación o levantamiento, ¿no? Nunca se habló de masacre, pero aparte era levantamiento, y en algún momento dan a entender de que había desacuerdos acerca de lo que se les pagaba dentro de la reducción a los indígenas que trabajaban en el campo, ¿no? Pero en realidad no, ellos son, todo el discurso de La Voz del Chaco es consecuente con el discurso del territorio nacional del Chaco en ese momento. Sí, y había otro diario también en ese mismo tono, ¿era El Colono? El Colono es un diario previo,
que yo lo analizo incluso previo a Napalpí, como el colono sin duda es el mismo nombre del día de herencia que está, digamos, representando a los colonos. Y entonces, sin duda, que siempre fue el órgano de difusión de las ideas de los colonos inmigrantes, de los colonos de otras provincias que se asentaron en el interior. Entonces, bueno, tiene más relación con ese grupo que sin duda representaba. Pero en realidad se viene, en el colono uno advierte que se está viniendo el malón, entre comillas, ¿no? Ya desde una década antes, no es que solamente en el 24, o sea, siempre aparecía alguna referencia a los indígenas como sujetos violentos, de los cuales se podía esperar cualquier cosa y que había que tener mucho cuidado y que asolaban con sus entradas a los campos del interior. Eso aparece en forma repetida ya previo a la masacre, ¿no? Pero los hechos de la masacre sin duda son puestos en conocimiento público recién un año después, a partir del Heraldo, porque si lo que planteaba La Voz del Chaco era sin duda el discurso del gobernador en ese momento del territorio nacional del Chaco, Centeno. Entonces los diarios sin duda fueron los órganos de legitimación de la masacre. Y desde tus primeros trabajos, bueno, acá hablamos un poco de la prensa, pero en el libro ya empezás a trabajar este concepto de la fotografía como agente de una política de dominación cultural, ¿no? Y vas hablando un poco de las continuidades y de las transformaciones en los modos de mirar y de fotografiar, ¿no?, al indígena desde esas primeras fotografías de viajeros, antropólogos, incluso, bueno, desde su lugar de la ciencia, la fotografía antropométrica y hasta fotografías que un poco rompen con ese esquema, como los de Hans Mann, que está ahí justamente la portada desde el discurso del indígena chaqueño, del discurso de imagen sobre el indígena chaqueño, como también las fotografías de Grete Stern, ¿no? Yo quería que me comentes un poquito sobre esta publicación de indígenas de la Argentina, porque ahí un poco te dice, bueno, fotografías de 1860 a 1970, implicó evidentemente un trabajo de archivo impresionante, porque comentemos que tiene fotografías de distintos archivos y distintas colecciones de distintas partes del mundo, y bueno, querías que reflexiones un poco sobre el lugar del trabajo con el archivo y tu mirada como historiadora, para poner a disposición estas imágenes también y armar también una serie, ¿no? Porque de todo eso que vos recopilaste, armaste una serie para este libro. Quería que me comentes un poquito sobre esto. Sí, como vos decís, yo soy historiadora y por más que, digamos, estoy muy vinculada con otras disciplinas, para mí el trabajo de archivo sigue siendo esencial, pero no el archivo para guardármelo a mí, para mí, para mis propias investigaciones, sino que yo creo en la socialización de la imagen. Y entonces lucho mucho por eso, porque bueno, también he escrito algunos textos sobre el problema de los archivos y de como cotos de casa de algunos investigadores o de algunas instituciones, ¿no? Ahora, el porqué del trabajo de archivo. Me parece importante la deconstrucción del archivo por un lado, pero también me parece importante el para qué de las imágenes. O sea, para qué yo voy a usar esas imágenes que las obtengo del archivo, ¿no? Y bueno, entonces, por eso es que también en algún momento hicimos mucho trabajo con las mismas comunidades, volviendo con las imágenes que nosotros
con toda una cuestión también ética pero yo estoy yendo a las comunidades con unas imágenes que yo estoy a la vez diciendo que son símbolos de dominación, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva lo que buscaba era poner las imágenes como herramientas de diálogo, o entablar a partir de las imágenes diálogo con las comunidades. Bueno, eso ha dado como mucha, digamos, mucha reflexión también sobre este volver de las imágenes a las comunidades. Lo que sí pude ver es que ha habido una apropiación de algunas de ellas. Está bien que yo no continúo yendo permanentemente y que los sujetos receptores van cambiando también, ¿no? Pero sí lo que veo es que con algunas imágenes que producen un puntum, diríamos, en un sujeto hay una apropiación muy fuerte. Eso me pasó, por ejemplo, con las imágenes de Lechman Nietzsche obtenidas en la masacre de Napalpí. Y cómo acá hay una imagen, bueno, justo se está tapando justo el compartir pantalla me tapa el epígrafe, pero ¿nos podés contar un poco? Me interesa mucho, sobre todo porque, bueno, vos dentro de ese libro también está esta imagen y vos trabajaste como una serie de 14 fotos atribuidas, ¿no?, a Lechman Nietzsche, que además fueron incorporadas al expediente del juicio impulsado por la Fiscalía Federal del Chaco, que busca que la masacre de Napalpí sea declarada delito de lesa humanidad, ¿no? Entonces es interesante, además de este trabajo con las comunidades, con estas imágenes, también ver un poco cuál es, cómo vos problematizás la cuestión de la visibilidad, la invisibilidad y también la fotografía como prueba en el marco de esto, ¿no?, de este juicio. Sí, bueno, ahí ya después dictaminará la justicia si es prueba o no. Ahora sí me la han solicitado y yo las entregué, ¿no? Pero así como yo la entregué a la Fiscalía, también las trabajamos con las comunidades. De hecho, la primera vez que yo conseguí estas 14 imágenes que se encuentran en el Instituto Iberoamericano de Berlín hace varios años, yo ya había estado en Colonia Aborigen, que es donde fue la masacre de Napalpí, ya había estado previamente, había trabajado con imágenes, pero no con estas, porque no las tenía en ese momento. Cuando las tuve, justo habían ido al instituto Juan Chico y David García de la comunidad FOM para ver algunas imágenes, para ver lo que estaba haciendo, y les muestro estas imágenes. Y ahí fue muy fuerte, porque esta es una, que es la del avión que tanto las comunidades, tanto Mocoy como Com, que vivieron en la masacre de Napalpí, mencionaban la presencia de este avión. La documentación de la época también hablaba de la presencia del avión con distintos fines, y ahí hay por ahí diversidad de versiones respecto del rol del avión en la masacre. Pero ¿puedes comentar para muchos de los participantes, incluso que no son de nuestro país, en qué consistió esta masacre, contar un poco esto del rol de este avión y demás? La masacre de Napalpí era una reducción indígena creada por el Estado Nacional, que tenía un administrador y donde vivía una población concentrada en esa masacre, en ese espacio, que trabajaban, hacían distintos labores agrícolas y de trabajo de la madera. Hubo una especie de una huelga, digamos, un reclamo de los indígenas por la situación en la que estaban y por la explotación a lo que estaban sujetos y por el valor de lo que se les pagaba. Entonces se retiraron con sus familias a un lugar en el monte y estuvieron sin trabajar un tiempo. Y la administración hace las respectivas denuncias, etcétera, y comienza toda una instancia de negociación, etcétera, hasta que un día, el 19 de julio de 1924, hay un cercamiento por parte de la policía y se produce esta masacre, aunque ya venían siendo perseguidos con anterioridad, y también fueron perseguidos hasta 2 o 3 meses después del día
del 19 de julio. Es decir, que nosotros decimos la masacre fue un día, pero en realidad hubo todo un periodo de persecución previa y posterior por muertes antes y después también. El rol este es un avión civil, pero que estaba piloteado por una persona militar, era del Aeroclub de Resistencia, que se trasladó a este espacio. Hay una versión Mojoy que plantea que el avión tiró dulces, golosinas, y que tiró golosinas en el Abra, es decir, donde estaba limpio de árboles, y eso hizo que los niños salieran al lugar abierto y ahí se los pudiera identificar, y eso permitió el ataque, el cercamiento por parte de la policía. Pensemos que hay un espacio de mucho monte donde los indígenas estaban concentrados, digamos. Y otra versión que, bueno, esa versión plantea entonces que el avión habría identificado el lugar donde estaban para facilitar el ataque. Y otras versiones plantean que desde el avión se tiraron tiros, que hubo descargas desde el avión. El hecho es que la foto que estamos viendo tiene a militares, a policías, vecinos, creemos que no tenemos a todo identificado, el mismo Lech Nietzsche, y también en el segundo plano, el plano secundario, hay indígenas, porque también debemos mencionar que hubo indígenas que estuvieron del lado de la administración de la reducción, es decir, los que en la historiografía se suele hablar como indios amigos, ¿no? Entonces esta imagen sin duda fue muy potente, y hoy si ustedes miran en internet van a encontrar que esta imagen está reproducida en un montón de lugares. Entonces hubo una apropiación muy fuerte por parte de las comunidades, y bueno, también de otros investigadores y demás. La prensa misma comenzó a difundir mucho esta imagen a partir de ese trabajo que habíamos hecho en archivo. Entonces esta cuestión de la apropiación también es algo que me interesa. Ahora de hecho estoy trabajando un poquito sobre el tema de digamos, de los responsables en la imagen, los perpetradores, ¿no? Pero bueno, es algo que lo estoy trabajando en este momento, no quiero... Claro, que esta es la otra cara un poco de la historia, porque no vemos el conflicto, ¿no? Esto un poco entre para reflexionar sobre la visibilidad e invisibilidad, ¿no? Y hay una cuestión que vos trabajaste, que también está en varios de tus artículos, que es cómo se señalaba, y aquí aparecen en las imágenes, cómo se señalaba a los indígenas que estaban a favor de la administración, ¿no? El pañuelo blanco. ¿Puedes contar un poquito eso? ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Cómo reconstruiste esa historia? Sí, dentro de esas imágenes, de esas 14 imágenes, hay varias en las que los indígenas tienen un pañuelo blanco en el brazo. Blanco, creemos que es blanco, ¿no? Porque es un pañuelo claro. Ese primer encuentro que yo tuve con Juan Chico y con David García, cuando les muestro las imágenes, Juan me dice: yo no te puedo creer lo que estoy viendo, porque mi abuela, me dice él, que había sido sobreviviente de la masacre, me contó que en el contexto de la masacre los identificaban a los indios amigos con un trapo blanco en el brazo. Entonces ahí estaba la prueba visual, ahí está el tema de prueba de esto que vos decías, ¿no? Pero que no podías haber reconstruido sin el testimonio, sin el relato. Exacto, ahí está la cuestión central, de que si nosotros nos limitamos a la documentación, la documentación está construida desde el poder hegemónico. Y ahí está también un problema de la historia, que la historia, bueno, se basa en los documentos, ¿no? Esto es un documento, pero si yo lo trabajo con la comunidad, tengo, digamos, varios con los que he trabajado esta imagen, varias referencias de testimonios
que fueron transmitiéndose de generación en generación y que hablaban de esta identificación del trapo blanco para poder distinguir los buenos de los malos. Bueno, Mariana, muchas gracias. Esto era yo lo que quería preguntarte un poco también para introducirnos en algo de la trayectoria de tu trabajo. Y ahora sí, Patricio, si hay preguntas. Sí, hay dos preguntitas, Cleo, para la doctora Giordano. La primera, querían consultarle, doctora, si podría ampliar un poco sobre construcciones identitarias. Si podría ampliar sobre el tema de construcción de identidades. Bueno, lo que yo trabajé es que la construcción, las identidades se pueden construir a través de la imagen, las identidades y alteridades, ¿no? Yo trabajé principalmente a partir de la imagen. Cuando nosotros vemos una fotografía de un indígena, por ejemplo, una postal de 1910, con el indígena con faldellín, arco, flechas y una vincha. ¿Qué significa? ¿Que no usaban eso? No estoy diciendo que no usaban, pero hay una construcción de la imagen que se basa en ciertos índices de lo indígena, que viene de una tradición mucho más lejana, porque si uno mira los primeros mapas portulanos donde estaban representados los indígenas, ya aparecían esos índices de indigeneidad, que se retoman en la fotografía y que están construyendo un otro. Ese es construir una identidad desde un nosotros. Ese sujeto no tuvo participación en los modos de construir su propia identidad visual, sino que fue un fotógrafo, un antropólogo, bueno, quien haya obtenido la imagen, el que está construyendo esa identidad visual. Entonces está construyendo la alteridad, está construyendo la identidad del otro, en este caso visualmente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Le hago la siguiente pregunta. Margarita Barrios le consulta, ¿cómo influyeron sus estudios hasta ahora sobre imágenes del Chaco en el exterior? En el exterior. ¿Qué es en el exterior? Perdón, porque no entiendo. No termina de clarificarlo. Supongo que en relación con colegas o investigaciones de otras latitudes, aparte de la Argentina. Bueno, digamos, en los ámbitos académicos en el exterior, siempre todos estos temas son muy, muy valorados, digamos, e incluso, bueno, Carolina, que también estaba acá, no sé si está ahora, ella trabaja sobre el tema de cine, y también hay una fuerte, siempre hay mucho interés en todas estas problemáticas. No sé si a eso estaba dirigida la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no contás, Mariana? O sea, supongo que lo que pregunta tiene que ver con las articulaciones de tus investigaciones con otras ligadas a estos temas también en el exterior, los trabajos en La Rochelle, supongo, o con otros investigadores, o sea, el interés sí, claro, en ese sentido, en tu trabajo en particular. Ah, bien. Sí, porque también muchas de las imágenes que yo he trabajado en fotografía, pero también de los films sobre indígenas del Chaco se encuentran en el exterior. Pensemos que la fotografía fue una práctica colonialista. Y entonces yo trabajé mucho, por ejemplo, viajeros expedicionarios que recorrieron el Chaco y cuál era su interés en la obtención de las imágenes, ¿no? Y cómo estas imágenes también circularon en Europa. Por ejemplo, trabajamos con Anne Gustafsson, un film rodado en 1920 en Formosa, tras los senderos indios del río Pilcomayo, se llama el film, de una expedición sueca realizada en 1920, y cómo este film era proyectado en cines de distintos países de Europa, dentro digamos, de los entretenimientos, se proyectaban
digamos, toda esta filmografía vinculada a temas exóticos. Entonces, obviamente que todos estos estudios son interesantes también para el ámbito académico europeo, estadounidense también, sin duda. Yo principalmente trabajo con algunas universidades en Europa, y también que les interesa mucho todo lo que tiene que ver con la producción fotográfica latinoamericana, la producción cinematográfica contemporánea incluso. Entonces todos estos temas sí son de interés. Gracias, doctora. La siguiente consulta que le hacen es si podría explayarse un poco más sobre el concepto de estetización de la experiencia que mencionó. Y es que eso lo va a trabajar Alejandra Reyero en otra de los encuentros, pero bueno, esto tiene que ver con toda una idea del fin del arte que se dio en el campo de la filosofía, y que plantea en realidad que hay una explosión de la estética fuera de los límites institucionales del arte, y que entonces la experiencia estética se vivencia como un hecho integral y deja de estar solamente circunscrita a espacios tradicionales como el museo, la galería, el teatro, la sala de conciertos, el libro incluso, y de esta forma entonces el fin del arte estaría relacionado con una estetización general de la experiencia. Y esto obviamente supone entender que en todos los ámbitos hay... y ahí también la influencia de los medios de comunicación masiva, hay una experiencia de belleza, ¿no? Y esto también tiene que ver con la experiencia de las imágenes en general, ¿no? Bátimo plantea que vivimos en una sociedad estetizada, que obviamente que también tiene relación con toda la globalización, ¿no? Donde lo bello aparece en la experiencia cotidiana. De ahí viene este concepto, pero que Alejandro Reyero lo va a explicar mejor que yo. Bueno, muchas gracias, doctora. Y la última, más que pregunta, una consulta. Le consultan los alumnos dónde pueden encontrar información ampliada de las investigaciones y los investigadores que usted mencionó que forman parte de su equipo de trabajo diario. Ahí, Patricio, hemos mandado al mail, no sé si todos recibieron, hay un perfil de academia, y si no la buscan a Mariana en academiaedu.edu, y ahí está subido todo el material, y si no también el repositorio de CONICET, ¿no? Entonces, sí, ahí pero la pregunta era para todos los que yo nombré que trabajan en el MEDIN. Bueno, sí. En la página del Instituto de Investigaciones Geohistóricas están los nombres de quienes integran el NEDIM, y uno puede comunicarse con ellos o puede entrar a sus respectivos perfiles de academia o de CONICET. A través de CONICET también se pueden pedir los textos que uno quiera. Uno entra, o sea, ahí van a encontrar los nombres de todos los que integran el NEDIM. Aquellos que son de CONICET pueden entrar en CONICET, ponen su nombre y les aparece todo lo que tienen producido. Y lo pueden pedir también a través de la misma plataforma de CONICET, o, como les digo, a través del IGI, del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, igi.gov.ar, la página. Bueno, muchas gracias, doctora. Por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta más, ¿alguna? Sí, abrimos en este momento si alguien quiere comentar o quiere también abrir la cámara y comentar algo al respecto, y luego sí ya vamos a ir al cierre a cargo de Alejandro Silva Fernández. Alias Cheche. Hola, ¿qué tal? Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Está buenísimo, todo buenísimo. Quería hacer una pregunta un poco más, no sé si como para variar un poquito, pero para retomar una cuestión más del principio, que era la cuestión metodológica y de la interdisciplinaridad, que es preguntarle si
¿cómo ve la cuestión de si se puede generar investigación desde la práctica artística o desde la práctica de crear imágenes? Por ejemplo, en mi caso, estoy empezando a estudiar la obra de algunos artistas que utilizan el montaje de imágenes que provienen de distintas temporalidades y es una operación que es visual, no es netamente académica o capaz que sí, pero pertenece más al palo de lo visual. Que capaz que no es muy clara la pregunta, pero sí, ¿cómo ve los problemas de este tipo de metodologías y si cree que se puede acceder al conocimiento o a un tipo de conocimiento a través de este tipo de estrategias que son más visuales, desde lo visual, digamos, y no tanto el análisis sobre lo visual? No sé si me expliqué muy bien. Sí, sí, sí. De una. Sí, Leo, totalmente. Creo que sí, que por supuesto que es la investigación no sobre arte, sino en arte, ¿no? Sí, por supuesto que, obviamente que toda investigación, toda producción requiere de poder también discutir ciertas cuestiones teóricas en la obra, ¿no? O sea, vos estás trabajando en la obra ciertas discusiones teóricas, pero sí, claro que es lícito y creo que es posible, ¿sí? De una, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Bueno, Cheche, no sé si estás por ahí. Estoy. Bueno, vamos a hacer como un cierre cortito para que no se haga mucho más extenso. Mi perra estuvo callada toda la reunión y ahora empezó a ladrar, así que si la escuchan, les pido disculpas, pero se portó muy bien toda la reunión. Me parece muy interesante, me parece que de hecho era el objetivo de que Mariana tenga la primera sesión de estas sesiones, ¿no? Porque me parece que fundamentalmente lo que nos deja como punto de partida y como concepto central a la mayoría de los trabajos que se van a ir exponiendo hasta diciembre es el carácter productivo que tienen las imágenes, ¿no? Cuando estamos pensando en los estudios visuales y cómo estos estudios visuales emergieron como una alternativa en la historia del arte que empieza a tener en cuenta la dimensión social y la dimensión cultural en la cual son producidas estas imágenes. Me parece que hay muchos elementos que vamos a ir trabajando en los sucesivos encuentros, recuperando, en mi caso, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la identidad, que también lo va a hacer Cleo desde los estudios que ella realiza, que también lo va a hacer Alejandra, también lo van a hacer Gonzalo. Me parece que lo que nos permite este primer pantallazo y que es lo que vamos a ir trabajando a lo largo de los encuentros es justamente cómo estas imágenes, cuando son estudiadas, cuando son analizadas y cuando son entendidas como respuestas a un determinado contexto social y cultural, definitivamente empiezan a obtener una densidad empiezan a tener un espesor mucho más denso a la hora de comprender cuál es el sentido que tienen. Y me quedo pensando en esta fotografía del avión, donde si uno no tuviera conocimiento de su contexto histórico, si uno no tuviera conocimiento de cómo los testimonios empezaron a otorgarle cierta responsabilidad, inclusive protagónica, en un hecho histórico tan terrible en la historia del Chaco como la masacre de Napalpí, me parece que es como el ejemplo más acertado para entender cómo estas imágenes definitivamente tienen una capacidad productiva. Y me parece que en algún punto nos tenemos que quedar con esa premisa para empezar a problematizar y empezar a entender los temas que vamos a ir trabajando a lo largo de los encuentros, para terminar de comprender cuál es la complejidad que tienen los estudios visuales y fundamentalmente el análisis de las imágenes dentro de su contexto. Me parece que eso, en líneas generales, creo, Mariana me va a saber corregir,
que sintetiza bastante lo que estuvimos charlando. Sí, no, coincido, Cheche, sí. Por supuesto que hay muchísimas aristas a partir de lo que estuvo exponiendo Mariana, que podríamos profundizar, que tienen que ver con cómo este carácter productivo después se traduce en las obras que forman parte de los campos de estudio de la historia del arte más tradicional, si se quiere, cómo intervienen en la fotografía, en qué tipo de fotografía, cómo a partir de diferentes periodos por ahí el abordaje es distinto, en las imágenes en movimiento, como los documentales y el cine, que es un poco lo que vamos a ir charlando en los próximos encuentros, y sobre cómo, y fíjense qué interesante que cuando Mariana empieza un poco a comentar su propio trabajo, cómo la recuperación de la multiplicidad de discursos que están atravesando a estas imágenes, y ya sean discursos testimoniales, discursos vinculados a la prensa, el análisis que se hace de otros contextos, de alguna manera terminan de generar ciertos sentidos que, por supuesto, esta es una premisa con la cual vamos a trabajar seguramente también, y es que la multiplicidad semántica que tienen las imágenes hace que el sentido nunca esté anulado, que el sentido nunca se cancele, sino que hay datos que vamos a ir obteniendo de diferentes fuentes que seguramente le van a otorgar mayor densidad, mayor espesor temporal, mayor complejidad a cuáles son todos los elementos que se desprenden a veces de un determinado dispositivo, que puede ser, de nuevo, una fotografía, una imagen en movimiento, una obra pictórica. Así que me parece que como punto de partida, como el establecimiento de un tópico general o de un tópico discursivo para este seminario, me parece que de alguna manera lo que expuso Mariana nos otorga una base común a partir de la cual seguir discutiendo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, el licenciado Alejandro Silva Fernández va a estar exponiendo en el próximo viernes. A través del mail también vamos a estar enviando las lecturas sugeridas para ese segundo módulo. También quiero agradecerle a Darío Román y a la Cátedra de Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual 2 que están trabajando en este momento en la transmisión en directo a través del canal de la cátedra, que también tiene muchos materiales interesantes que se realizan desde la carrera de comunicación social y que seguramente vamos a referir ya en el último módulo del seminario. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, consulta más, y si no, les quiero agradecer a todos, todas y todes. Tenemos la presencia de la participación de gestores culturales, de artistas, de investigadores, docentes, de universidades del país, de institutos, también de universidades de Ecuador, de Colombia, de México, de distintos lugares de Bolivia. Bueno, queríamos agradecerles a todos y vamos a encontrarnos entonces en Meet el próximo viernes, que es el primer viernes de octubre, y vamos a estar enviando las novedades a través del correo institucional. Espero que todos hayan puesto la asistencia en el formulario que está ahora en el chat. Si no, lo pueden hacer ahora y ya empezamos a cerrar este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Cheche, Alejandro, y gracias a la doctora Mariana Giordano. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, doctora. Gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, Miguel. Chao, chao.